Bueno, muy buenas tardes para todos, estimados estudiosos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión referente a la asignatura electrónica automotriz. Bueno, inicialmente pedirles disculpas un poco por el retraso en la elaboración de esta sesión. He estado un poco enfermo y algunos asuntos pendientes, pero si todo sale bien tendremos en las próximas semanas por semana una sesión con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los módulos referente al desarrollo de nuestra asignatura. Eh, Inicialmente, verificando pues lo que era el primer módulo, teníamos una revisión más o menos detallada o sencilla de todos esos elementos básicos o de comprensión básica de los conceptos de lo que es la electricidad, variables eléctricas. Entonces hablamos de lo que era corriente, de lo que era voltaje, de lo que era resistencia, de distintos elementos eléctricos básicos, tipos de circuitos en resistencia, circuitos paralelos, circuitos series. Y en la última parte vimos algo de lo que son los esquemas eléctricos. Y esa parte, digamos que es el eje focal de desarrollo para todos nuestros procesos de diagnóstico y de análisis dentro de lo que es el esquema o el escenario eléctrico de cualquier vehículo, tanto vehículos sencillos o vehículos de carga pesada. En este momento se conectó Fabián, entonces un saludo para Fabián. Gracias por estar conectados a esta sesión. Igual el enlace pues va a quedar grabado para futuras visualizaciones. Entonces, pues estaba comentando un poco sobre esos temas que estábamos revisando en el primer módulo, que están muy dados como esa parte básica de la electricidad. Entonces, conceptos de voltajes, de corrientes, de resistencias, tipos de circuitos en serie, circuitos en paralelo, pero que son importantes para el punto de partida en lo que son los análisis o diagnósticos de cualquier tipo de vehículo, tanto vehículos de uso casual, vehículos particulares, hasta vehículos de carga pesada. Y entiéndase de carga pesada no solamente los vehículos que nos encontramos a nivel industrial, como lo pueden ser los de transporte, sino también vehículos de transporte de personas, como los grandes buses, o este tipo de sistemas que según sus características pues tienen algunas particularidades, sobre todo refiriéndonos a toda esa parte de sensórica especializada que llevan estos tipos de vehículos. Puede ser que estos temas parezcan muy básicos, igual pues sobre todo para aquellos que son ingenieros, esta parte les puede parecer un poco básica, pero también en el programa en ocasiones se cuenta con técnicos y tecnólogos que toman este tipo de educación posgraduada, para los cuales ellos necesitan como un afianzamiento sobre todos estos conceptos. Entonces vamos a arrancar hablando de algunos elementos esenciales. Cuando digo elementos esenciales son aquellos que están presentes en cualquier tipo de sistema eléctrico. Entonces, la parte esencial para el funcionamiento eléctrico de cualquier tipo de vehículos es el cableado, ¿cierto? Porque necesitamos transportar esas señales eléctricas desde un lugar a otro para ejercer las distintas acciones de control. Entonces, cuando miramos en un vehículo, se puede encontrar distintos tipos de cable y esto refiriéndonos como tal a su calibre. Lo recomendable es que se incorpore en vehículos cables pues los que tienen esa característica que están formados por varios hilos conductores. Y principalmente se utiliza este tipo de cables dado que son más maleables o son más flexibles, lo que permite hacer, digamos, una instalación mucho más sencilla. A veces los cables con un solo conductor suelen ser rígidos, ¿cierto? Como los que se emplean en las viviendas para la extensión del cableado eléctrico. Entonces esa rigidez no es muy permisible dentro de las instalaciones de los vehículos, dado que no se pueden adaptar como tal al espacio que se tiene
para la distribución de los distintos cableados. Bueno, hay que apuntar que dependiendo del sector en el que se esté trabajando, se tienen distintas extensiones de cableados. Entonces, pues hay un alambrado específico para la parte delantera y trasera de la carrocería, dentro del chasis como tal, para el compartimiento del motor, dentro del motor, para los distintos instrumentos. Esto pues se refiere en sí a los sensores y a los elementos finales de control. Para la transmisión, para las puertas, las lámparas, toda la parte de los testigos y para los cables de la batería. Por lo general, cada uno de esos sistemas alambrados viene especificado ya sea por colores o por distintos códigos. Entonces hay que como tener en cuenta a partir de acá y casi en cualquier sector las especificaciones que nos indique el fabricante, dado que muchas veces en los manuales o en la documentación ellos especifican cómo poder identificar los distintos sistemas eléctricos dentro del vehículo. Entonces pues nos dan una lista ya sea de colores o de códigos para hacer esta identificación y que sea más fácil tanto el mantenimiento como la identificación para el diagnóstico de los mismos. Por lo general se cuentan con dos tipos de identificaciones principales. Entonces, a partir de un borne, como el que tenemos acá, que pues es un dispositivo de conexión, cada uno de esos cables pues va a tener una particularidad. Vamos a tener una línea, poder decirlo de alguna manera, como el neutro o el negativo, y una línea que está identificada referente a la tensión. Entonces esa línea va a ir marcada con dos colores, o un solo color y una raya de otro color. Entonces acá es donde hay que apelar a lo que nos indica la documentación pertinente, porque cada uno de esos colores y esa raya en el medio pues está identificando algún tipo de sistema en particular. Cuando nos vamos a los códigos, por lo general se especifican de la siguiente manera, aunque esto puede variar también dependiendo del modelo y del fabricante como tal. Entonces un numerito que nos indica el calibre del cable y nos indica también un color que sería la de la base o el color de la base y un color de la raya del centro. Entonces ahí es donde empiezan a tomar importancia toda la parte de los calibres de los cables, porque según el calibre se puede tener mayor permisividad a la corriente, es decir, que puede aguantar corrientes más altas. Y esto es muy importante para la parte de potencia. Nosotros sabemos que dentro de los vehículos y cualquier sistema eléctrico se va a tener una parte de control y una parte de potencia. Y por lo general la parte de potencia tiene que aguantar mayores corrientes, ¿cierto? Mayores voltajes. Entonces, cada uno de esos calibres que se elija al momento de hacer el cableado o que nos recomiende directamente el fabricante, viene dada para esas características de corriente. Entonces, en esta tablita que vemos, esta tabla pues ustedes la pueden encontrar en distinta documentación y en los materiales del curso, que según el calibre pues va a tener unas características concretas para el tipo de corriente que puede soportar. Entonces hay que tener en cuenta que se especifican dos tipos de calibre. El calibre interior hace referencia a el cable que está dentro del aislante y el diámetro exterior es referente pues a como tal a ese recubrimiento o a ese aislante que tienen los distintos alambrados. Entonces, como vimos en esta imagen anterior, por lo general este numerito hace referencia al cableado interior, es decir, al conductor. En la mayoría de los casos, pues ese conductor es cobre, ¿cierto? Salvo algunas excepciones en las que se quiera, pues, características especiales, se utilizan otros tipos de materiales conductores. Y estos los materiales esenciales de cualquier circuito eléctrico. Entonces necesitamos una fuente de potencia. En nuestros vehículos pues va a estar dada por la batería y el alternador.
obviamente pues para que exista ese proceso de energía constante. Todo el sistema de cableados, entonces pues ahí es donde se extiende para cualquiera de los subsistemas presentes dentro de la composición eléctrica del vehículo. Los fusibles como elementos protectores, eh, acá empieza a trabajar un poco, pues dependiendo de las altas cargas que pueda generar eh, el circuito o altas temperaturas también. Entonces ese tipo de dispositivos como los fusibles nos ayudan para la protección. Los relés lo que hacen es una acción de control, entonces pues nos permiten abrir o cerrar un circuito para que pase energía pues determinada en cada una de las partes. Eh, Muchas veces los relés se utilizan también como un sistema de protección de distintos tipos de apartados que tenga el vehículo. Pero comúnmente los relés son sistemas de control en el cual nosotros podemos controlar altas corrientes o altos voltajes mediante una señal pues mucho más pequeña que sería una señal de control. Los interruptores pues son interruptores básicos al igual que los relés, pero esos son de conmutación directa, es decir que no vamos a necesitar una señal de control. En muchos casos pues pueden ser de maniobra manual o de maniobra automática, pues dependiendo de las características del sistema. Cuando hablamos de carga, pues es referente a las señales como tal, señales eléctricas que se puedan transmitir, y las tierras pues son como el aterrizar el circuito, ¿cierto? Llevarlo a negativo o llevarlo a neutro, como se suele decir. Cuando hablamos de conexiones, acá es los distintos dispositivos que nosotros utilizamos para unir una parte del circuito con otra. Esas conexiones, que en otros casos también se les suelen llamar borneras, o bueno, dependiendo del lenguaje coloquial, deben tener unas características principales, es decir, que para la parte de control eh, tienen unas características, para la parte de potencia tienen otras características. En los vehículos lo importante es que las conexiones no queden expuestas, es decir, que los conductores no queden expuestos, dado por las variables a las que está expuesta un vehículo. Variables como la humedad, variables como alta temperatura, variables como desgaste o fricción, por ejemplo en el caso de las puertas que hay un movimiento constante, eso puede llevar a desgaste de las conexiones y de los cables como tal. Entonces se busca que queden como muy bien protegidas. Entonces por lo general se utilizan conexiones planas como las que tenemos en figura o de tipo cilindros para establecer esas conexiones y más que todo para que queden salvaguardadas de todas esas posibles variables en el ambiente que las pueden afectar. Bueno, como ya dijimos, los fusibles son dispositivos de protección. ¿Qué ocurre en los vehículos? Se lleva todas las conexiones de protección a un mismo lugar, que es lo que se conoce como la caja de fusibles. Entonces los fusibles pueden presentar protección tanto para altas temperaturas o para altas corrientes. Entonces pues tienen internamente un alambre, por eso se utiliza ese icono como de una S, que al momento de que ocurra una alta temperatura o una alta corriente que no soporte ese conductor que tiene adentro, ese alambre que tiene adentro, el alambre se va a romper y va a cortar el flujo de corriente. Con eso se garantiza que se protejan los dispositivos para el cual se estén implementando. Entonces, los fusibles se utilizan como mecanismos de protección y no solamente en el campo de los vehículos se utilizan fusibles, en cualquier instalación eléctrica de tipo industrial se van a encontrar fusibles. En las viviendas se utilizan dispositivos parecidos, pero son los contactores, ¿cierto? Que también eh, actúan frente a una corriente alta o a un sobrepico. ¿Qué pasa con los contactores? Pues que se pueden volver manualmente a accionar, ¿cierto? Frente a los fusibles que si es necesario, si se rompe el conductor que lleva adentro, se debe cambiar completamente el fusible porque ya no nos va a funcionar.
y pues hay que tener en cuenta que cuando no se tenga el fusible, pues el dispositivo no va a funcionar correctamente, a menos que se haga un puente directo. eh, Esto se hace en ocasiones, pero no es muy recomendado, ¿cierto? Hacer un puente directo entre las dos terminales del fusible. Entonces, uno a veces ve que la gente mete un cable allá entre las dos terminales para que haya paso de corriente. No es recomendable porque por la misma situación que se dañó el fusible puede presentar a que se dañe el dispositivo que se quiere proteger con ese mismo fusible. Y esto pues muy dado a los vehículos modernos o contemporáneos, que son los que se conoce como los EQ o ECU, que son las unidades de control electrónico. O también se les suele llamar computadoras, las computadoras de los carros. Cada vez son más robustas, cada vez son más poderosas, cada vez involucran más tecnología. Actualmente ya vemos vehículos con la capacidad de maniobrar autónomamente mediante tecnologías como inteligencia artificial, como redes neuronales y bueno. Más adelante en otra sesión vamos a hablar un poco sobre esas últimas tecnologías dadas hacia los vehículos autónomos. Pero ahora, partiendo del hecho de una unidad central en la cual para nuestros casos es posible eh, diagnosticar los vehículos. Entonces, por lo general, incorporan un microprocesador o un microcontrolador internamente. Cuando llevan microcontroladores, pues van a ser un poco más robustas a cuando se llevan los microprocesadores, dado pues por la arquitectura de cada uno de estos dispositivos, electrónicamente hablando, ¿cierto? Nosotros sabemos pues que los microprocesadores están como muy dados a aplicaciones concretas, como por ejemplo, no sé, la nevera o el horno microondas, pero para acciones en las cuales se requiere un poco más de inteligencia se involucra un microprocesador. Perdona, los microcontroladores son para las que dije anteriormente y los microprocesadores, por ejemplo, para los teléfonos, para las computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo también de la gama del vehículo, puede involucrar una u otra. Eh, Cuando hablamos de análisis o diagnóstico, hay parámetros que se establecen o se programan directamente por los fabricantes. Cuando ocurre alguna afección dentro del vehículo, las computadoras que llevan o las unidades de control son capaces de medir ciertas variables que las comparan con esas que se les programó anteriormente y pueden indicar o arrojar un código determinado para decir hay un error o hay una posible falla en tal sector del vehículo. Entonces, pues dependiendo del campo, ustedes de pronto se han dado cuenta que a veces cuando llevan el carro a un taller de mantenimiento le conectan una computadora adicional o un dispositivo adicional y lo que se hace es eso, entonces medir cada uno de esos códigos y empezar a tener un diagnóstico más completo de posibles fallas que puedan ocurrir. Bueno, pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, esta partecita la quería involucrar dado que ahí en el módulo mencionamos una simbología en particular. Y esa simbología, entonces, permítanme en un momento y cambio. Entonces, esta era la simbología a la que me referí. Se dice que es simbología común o la más concreta, dado que está regida por las normas DIN, particularmente las DIN, las 40719 y las 72552. Bueno, y esta tiene una equivalencia hacia las normas ISO. Lo que ocurre con esta simbología es que está muy dada para dispositivos eléctricos en general. Es decir, que esta misma simbología es la que se va a aplicar en sectores a nivel industrial y de pronto, dependiendo pues de su experiencia en el campo laboral, se les puede hacer más conocida o más familiar esta simbología, por lo que son elementos comunes. Es más, es muy utilizada también en toda la parte eléctrica y electrónica. Y se toma como base para el desarrollo tanto del diagnóstico
como para el mantenimiento de los vehículos, porque es, como lo dije anteriormente, una simbología de uso general, ¿cierto? O sea, como para identificar elementos concretamente. Pero ¿qué ocurre? Anteriormente los fabricantes buscaban como ese sector de la exclusividad. Entonces ellos mismos establecían una serie de iconos que hace como una equivalencia a estos que nosotros estamos viendo de propósito general. Entonces, por notar algunos, por ejemplo, la Ford utilizaba estos iconos que ustedes están viendo en pantalla para algunos de sus sistemas dentro de los vehículos. Entonces, ¿qué ocurre? Esto sobre todo para vehículos un poco ya antiguos. Se ha tratado de generalizar y que todas las compañías utilicen la misma simbología. ¿Por qué esto? Ustedes de pronto pues tienen conocimiento de que un mismo chasis lo utilizan múltiples empresas y sobre ellas montan sus, sus carrocerías particulares. Eh, digamos que esa tendencia hacia unificar todos esos criterios pues tiene muchas ventajas, dado a que se hace como más maniobrable tanto para los fabricantes como para el sector del mantenimiento. Pero igual hay compañías que prefieren seguir utilizando su iconografía en particular. Y a veces ocurre que cuando nosotros vamos a revisar el manual de un vehículo en particular, nos encontramos con simbología específica de ese fabricante. Y a veces eso puede ser un obstáculo para las tareas de mantenimiento. Entonces, por ejemplo, para la Ford tenemos esa simbología. Para Chevrolet, bueno, esta simbología también se asocia mucho hacia las señales de testigo que tenemos ahí en el tablero de mando, ¿cierto? Y pues vemos que dependiendo del fabricante también cambia respecto de un vehículo a otro. Pero lo que les comento, a veces en los esquemas eléctricos se encuentra este tipo de simbología que, pues bueno, no cambia mucho, pero puede generar ciertas confusiones, dado que están basadas como en lo mismo, como lo vemos pues, eh, en estos casos. Bueno, para Chrysler esta marca pues no es muy común acá en Colombia o en Latinoamérica, pero también tenía una simbología particular. Para Volkswagen eh, igual ocurre lo mismo. Entonces fíjense cómo dependiendo de la marca, iconos que son de un mismo dispositivo me cambian, ¿cierto? Para Nissan, por ejemplo. Entonces, pues esto nos damos cuenta de estos iconos al revisar los manuales de los fabricantes. Bueno, estas imágenes son de manuales un poco antiguos, de pronto pues en nuevas versiones están un poco más estilizadas, dado que sí se nota pues que son de manuales un poco más clásicos. Entonces voy a volver a la presentación anterior. Bueno, esta imagen me gusta porque de un modo como muy general describe la arquitectura eléctrica de un vehículo, en donde el punto de partida siempre va a ser la fuente de potencia, ¿cierto? Conformada por el alternador y la batería. Y si nos fijamos, pues digamos que especifica para cada uno de los subsistemas eléctricos que tiene un vehículo. Esto está dado como hacia los diagramas de bloques o los diagramas de flujo en este tipo de especificidades en que nos dan una visión general del funcionamiento eléctrico de un vehículo, pero pues ya hay unas particularidades concretas referente a cada uno de sus sistemas. Entonces ya entrando un poco al terreno de poder establecer cómo está conformado ese sistema eléctrico, hay unas primeras recomendaciones que se hacen. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay un vehículo del cual no se tiene mucha información o del cual los manuales se perdieron o no se encuentran
o ya son vehículos muy antiguos, entonces la información está mal o se le han hecho muchos cambios, etcétera, etcétera. Entonces una de esas primeras tareas es identificar cómo está conformado el sistema eléctrico del vehículo. Y una de las más comunes que se hace es mediante los conectores. Dado que los conectores son de fácil acceso, o bueno, más o menos de fácil acceso, se puede empezar a hacer unas verificaciones. Por ejemplo, si nosotros conectamos una línea de seguimiento, es decir, con un multímetro y queremos ver continuidad de un punto a otro para saber esa línea hacia dónde va, entonces utilizamos los conectores, abrimos las conexiones y con el multímetro podemos establecer el paso de corriente de un lugar a otro y poder identificar la línea hacia dónde va o hacia qué subsistema lleva. Y esto, como les digo, es muy útil cuando no se conocen o no se tiene la información adecuada, ya sea pues por uno de los casos que les comenté anteriormente. Y ya cuando hablamos de esquemas eléctricos, se suelen particularizar los esquemas de instalación y los esquemas de principio. Bueno, eso está muy dado a la recomendación de la literatura, ¿cierto? ¿Qué ocurre con los esquemas de instalación? Entonces nos dan una visión como muy general de los distintos dispositivos. Entonces acá nos dice que es un generador y que está la batería, que acá está el regulador y el voltímetro. Bueno, los esquemas de principio ya nos dan algunas, digamos, ideas principales sobre el funcionamiento de cada uno de esos dispositivos. Entonces, por ejemplo, acá se utiliza este icono para la batería para indicar que es una batería de 6 celdas. Entonces ya tenemos un factor adicional de observación. Ya sabemos que es una batería de 6 celdas, según por ejemplo lo que nos diga el manual. Entonces no le vamos a colocar una batería que no tenga esas prestaciones, ¿cierto? Porque el funcionamiento no va a ser el adecuado. Entonces, por ejemplo, para el alternador tenemos el esquema que nos muestra su funcionamiento interno mediante los diodos y las bobinas. Entonces, pues ahí tenemos que establecer que se hace una rectificación de onda para poder alimentar la batería. Tenemos el esquema concreto del fusible. Entonces, fíjense que cuando tenemos un esquema de principio, y es así, un esquema de principio de funcionamiento, se tienen más detalles sobre el funcionamiento como tal de la parte eléctrica del vehículo. Por ejemplo, acá tenemos la llave de contacto, pero acá ya nos especifican que cada una de las posiciones pues tiene una función determinada. Entonces, como recomendación, siempre buscar los diagramas que nos muestren el principio de funcionamiento, porque podemos tener como todas esas señales que nos dan mayor información. Es que comúnmente se suele generalizar, ¿cierto? Y eso es una mala práctica, sobre todo en talleres mecánicos de Latinoamérica, entonces porque se tiene la creencia de que un dispositivo en concreto le funciona a un vehículo y le va a funcionar de igual manera a otro vehículo, siendo que las prestaciones son totalmente diferentes. Y bueno, estos esquemas que se les conocen así como circuitos amperímetros, también están dados bajo las normas DIN, entonces las que les dije que era la 40719 y la 72552. Y digamos que esto nos muestran un poco a manera general cómo está distribuido el sistema eléctrico del vehículo. Entonces pues ahí tenemos una representación en donde se especifica cada uno de los subsistemas que tienen estos vehículos. Están dadas por las normas, dado que así como ustedes lo ven en esta imagen, que esto es para un vehículo como tal, de la misma manera se aplica para cualquier sistema eléctrico. Es decir, este tipo de diagramas o este tipo de esquema se ven en el sector industrial, por ejemplo para el arranque de motores o para el montaje de un circuito de potencia y de un circuito de control de cualquier proceso. Entonces son como muy generales. Entonces se busca dentro de esa caracterización de los vehículos que se generalicen como un sistema eléctrico como tal. Y son útiles porque como se tienen distintas líneas, o sea, como
ahí las mencionan como índice, se puede llegar a establecer en cuál línea ocurrió la falla y ver qué tipo de falla es. Entonces pues tenemos una línea de alimentación, que sería la de la parte de arriba, una línea de neutro o voltaje y cada uno de los componentes especificando una parte en concreto. Entonces, por ejemplo, para la carga del vehículo, tanto para el generador como el motor. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que esto se toma muchas veces de una manera muy general y no se tienen en cuenta las relaciones que se muestran entre un sistema y otro. Digamos que como un esquema general está bien, pero no se puede utilizar para particularizar concretamente el vehículo. Hay que apoyarse de otros tipos de esquemas eléctricos como tal. Y para los vehículos modernos o de, de nuevas generaciones, se cuentan con este tipo de diagramas que son los de gestión, en el cuales vemos cómo casi todos los elementos que componen el vehículo de alguna manera están conectados a la unidad de control. Este, por ejemplo, es para un Seat Ibiza, entonces ahí está la referencia. Y fíjense que cada uno de esos dispositivos se especifican se hace la conexión directa hacia la unidad de control. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando ocurre una falla, ya sea en un sector o en otro, y esto pues muy dado es para la parte de control, se puede mediante el diagnóstico computarizado ver exactamente dónde ocurrió la falla y concretamente saber qué tipo de falla es, ¿cierto? Entonces pues son como unas de las múltiples ventajas que tiene la tecnología cuando se aplica a la parte automotriz. Entonces, por lo general, cuando se tienen los planos completos del vehículo, aparecen todos estos diagramas y digamos que manipulándolos concretamente se pueden hacer muy buenos trabajos tanto de mantenimiento como de diagnóstico. Y bueno, cuando se trabaja con componentes eléctricos, esto ya para finalizar, son como ese punto de partida de empezar a hacer nuestro trabajo de diagnóstico para el mantenimiento o para la corrección. Entonces, pues ahí entra toda una teoría concreta de los tipos de mantenimiento y cuáles son los más adecuados, concorde al tipo de vehículo que se quiera trabajar. Cuando hablamos de los componentes eléctricos, entonces pues se empieza verificando, por ejemplo, las conexiones en la batería, mirar el estado de los conectores a los que tenemos acceso sin mucha dificultad. Verificamos terminales, el estado de los cables y el empalmado como tal de los alambrados, que es como una de las fallas como muy comunes que se pueden presentar. Entonces, como les digo, esto es un punto de partida para iniciar labores de mantenimiento. Entonces, más adelante vamos a trabajar o vamos a mencionar concretamente, seguramente es lo que han estado mirando en otros apartados del curso, todos esos aspectos que tenemos que tener en cuenta para empezar el diagnóstico y el trabajo sobre el mantenimiento de los vehículos. Entonces eso era lo que quería comentarles, simplemente como una revisión esencial de eso que teníamos pendiente del módulo 1. Más adelante les voy a mostrar unas herramientas para diagnosticar o bueno, para tener información, base de diagnósticos concretos de vehículos como tal. Unas recomendaciones de casos que se han trabajado anteriormente y de las cuales se puede sacar mucha información. Entonces, Fabián, no sé si tienes alguna pregunta referente a esta parte que comentamos hoy. Listo, vale. Entonces, tengo pendiente por ahí un par de trabajos, creo, que ya son del módulo 2.
en estos días actualizo estas notas para que quedemos al día y yo estaré enviando el anuncio de la próxima sesión para que nos podamos encontrar. Entonces, muchas gracias por participar, eh, por estar pendiente de la asignatura como tal. Espero te hayan llegado los documentos que te envié por ahí por el correo. Bueno, listo, entonces con esto damos por concluida la sesión. Muchas gracias nuevamente por participar y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Entonces que tengas una buena tarde.